Bien, ahora vamos a estudiar las respuestas del sistema de primer orden, tanto al escalón unitario como al impulso unitario. Para esto nosotros vamos a evaluar un sistema compuesto por la combinación serie de una resistencia y un condensador, como estamos viendo en la figura de acá. Tenemos una resistencia y acá tenemos un condensador. La entrada de este sistema será tomado a través de estos terminales como más menos B sub I dt y la salida a través de los terminales del condensador B sub 0 dt. Bien, nosotros intentamos encontrar la relación que existe entre B sub 0 dt, que es la salida, y B sub I dt. Para esto vamos a suponer que acá está circulando una corriente I dt, además del conocimiento que tenemos de las relaciones de corriente y voltaje en cada uno de estos elementos. Conocemos pues la relación de voltaje y corriente de una resistencia, que es la ley de Ohm, y también conocemos la relación de voltaje y corriente de un condensador. Es decir, el voltaje a través de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. De la misma forma, la corriente I dt, que es la misma que circula por el condensador, es igual a C por la derivada del voltaje a través del condensador, en este caso es B sub 0. Con estas relaciones y con la ley de suma de voltajes podemos determinar que B sub I dt es igual a la caída de voltaje en la resistencia, que no es otra cosa que R por I dt por la ley de Ohm, más el voltaje en el condensador, que es justamente el B sub 0 que deseamos determinar o hallar. Bien, pongamos B sub 0 dt. Ahora, nosotros solamente queremos relacionar voltaje de entrada con voltaje de salida y no la corriente, pero gracias a esta relación de la corriente en el condensador con el voltaje a través del mismo, podemos escribir finalmente la ecuación diferencial para este sistema sencillo. Y ya está. Hemos entonces escrito la ecuación diferencial que relaciona la salida y sus derivadas con la entrada y sus derivadas, que es normalmente una ecuación diferencial de un sistema. En este caso decimos que es un sistema de primer orden, pues la salida está solamente en su primera derivada. Bien, una vez que se ha obtenido la ecuación diferencial del sistema, es importante poder determinar la respuesta del sistema al impulso unitario, debido a las características o a las propiedades de generalización que tiene el impulso. Si es que el B sub I dt fuera el impulso, lo que nosotros obtendríamos sería la respuesta al impulso. Esto lo podemos escribir así. Un impulso, que es el B sub I dt, RC, diferencial de H dt, que es la respuesta al impulso, entre el diferencial del tiempo más H dt. Esta sería pues la ecuación diferencial que nos permitiría hallar la respuesta de este sistema al impulso, H dt. No es sencillo obtener o resolver esta ecuación diferencial. Por tal motivo tomamos un atajo. Nosotros conocemos básicamente que el impulso unitario es la derivada del escalón unitario. Entonces, si nosotros a un sistema le aplicamos o hacemos el B sub I dt igual a U dt, que es el escalón unitario, entonces el B sub 0 dt será igual a S dt, que es lo que se conoce como respuesta al escalón unitario. Bien, entonces para obtener la respuesta al impulso, si nosotros derivamos la entrada, esto es que B sub I dt se haría igual al
impulso, entonces la salida se convertiría simplemente en la derivada de la salida, que no es otra cosa que la respuesta al impulso, se llamaría h de t. De esta manera nosotros vamos a obtener la respuesta al impulso para este sistema. Entonces, lo que nosotros intentamos desarrollar es la siguiente ecuación. Podemos colocar acá RC, diferencial de B sub 0 con respecto diferencial del tiempo, más B sub 0 de t es igual al escalón unitario. Resolviendo esta ecuación diferencial, nosotros obtenemos que el S de t, o en realidad el B sub 0 de t si quieren llamarlo así, pero acuérdense que en la teoría de señales y sistemas la respuesta al escalón unitario se llama S de t. En este caso pongámosle B sub 0 de t para no confundir. Deberá ser igual a 1 menos E menos t sobre RC multiplicado por U de t. Y esa sería la respuesta al escalón unitario, donde la constante o el producto de R por C, básicamente el R por C es la constante de tiempo del sistema. Obviamente, al ser una constante de tiempo, sus unidades son segundos. Una vez que hemos obtenido la respuesta al escalón, podemos derivar esta respuesta entonces para obtener finalmente esto. H de t no es más otra cosa que la derivada de B sub 0 de t, que es la respuesta al escalón en este caso, entre diferencial de tiempo. Si nosotros derivamos esta función, es la derivada del producto de dos funciones, obviamente derivamos la primera parte que sería 1 sobre RC, E menos T sobre RC por U de T, más la derivada de la segunda función que sería 1 menos C menos T sobre RC multiplicado por la derivada del escalón unitario, que obviamente es el impulso unitario. Si nosotros recordamos la propiedad de muestreo del impulso unitario, que cuando multiplicamos una función por el impulso unitario, lo que hacemos es evaluar la función donde está ubicado el impulso, nos daríamos cuenta que esta función, al ser evaluada en 0, todo me da como valor 0, quedando finalmente el h de t, que es la respuesta al impulso de este sistema, como la siguiente expresión. Entonces, esta es la respuesta al impulso para este sistema. Entonces, hemos obtenido en realidad dos cositas. Primero, hemos obtenido la respuesta al escalón unitario, y acá también hemos obtenido la respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso la utilizaremos posteriormente para interpretar el comportamiento del sistema en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a utilizar esta respuesta al escalón unitario en una aplicación. Usualmente nosotros nos vamos a enfrentar a problemas como obtener la salida para una entrada que puede ser un tren de pulsos rectangulares, simulando una señal digital. Esto lo vamos a mostrar desarrollándolo en julio. Entonces, por favor, acordémonos de la respuesta que hemos obtenido hasta el momento del escalón unitario para este sistema de primer orden. Bien, si nos vamos a Julia, que nosotros estamos utilizando el Lighttable como editor, bueno, acá estamos colocando el primer comando que nosotros consideramos es el using pyplot. Esto nos va a dar simplemente capacidad de graficar las respuestas que nos interesen. El comando dsp, que en este caso particular no lo vamos a usar, sino que vamos a acostumbrarnos de repente a colocarlo por los diferentes órdenes
o comandos que tenemos incluidos en DCP que nos van a permitir trabajar más cómodamente con las señales posteriormente. Bien, ahora definimos, por ejemplo, de manera como función, acá tenemos nuestra primera construcción. Puerta, dice t de tau, que es igual básicamente a una función puerta, ¿no? Si ustedes observan acá, esta función recibe dos argumentos, tanto t como tau. De acuerdo a esto, el t es un barrido o la variable independiente en determinado intervalo que nos interese. Y el tau es el ancho de la puerta. Esto está establecido como función. Por ejemplo, vamos a jugar un poco con esta función acá mismo. Hacemos un barrido de tiempo, por ejemplo, entre -2, utilizando el comando linspace. Podemos hacer un barrido desde -2 a 6, unos 100 valores ahí. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto para que solamente vean esta parte. Me interesa que se concentren en esto. Bien, entonces yo defino, por ejemplo, la función plot. Y yo quiero graficar como variable independiente de tiempo una puerta, ¿está bien? Donde le doy la primera variable o la primera entrada que esté el barrido de tiempo. Yo sé que el t está entre -2 y 6 y quiero una puerta, por ejemplo, en su origen, que estaría de acuerdo a la definición entre -tau medios y tau medios. Y si le doy al tau un ancho de 2, quiere decir que así como está esto, debe graficarme una puerta entre -1 y 1. Vamos a ver si eso es cierto. Ponemos Enter, Control Enter. Bien, aquí tenemos la puerta, tal como lo habíamos predicho, entre -1 y 1. Está bien. Ahora, por ejemplo, podríamos colocar también acá un puerta T-1. ¿Qué significa esto? Que estamos retrasándola. El centro de la puerta ahora va a estar en 1 y la puerta se va a ubicar, como tiene un ancho 2, entre 0 y 2. Básicamente esperemos que la puerta empiece acá en 0 y termine en 2. Vamos a ver. Control Enter para ejecutar esto. Y bueno, la respuesta es tal cual nosotros la habíamos supuesto. Lo importante entonces acá es que hemos creado una función puerta que, jugando con la variable independiente, con la transformación de la variable independiente, en este caso con desplazamientos, podemos colocar la puerta donde nos interese. En este caso nos interesó colocarla entre 0 y 2. Por ejemplo, si quisiéramos colocarlo entre 2 y 4, si lo queremos colocar entre 2 y 4, quiere decir que el centro de la puerta va a estar en 3. Entonces, deberíamos decir puerta T-3 y bueno, el ancho se conserva porque queremos en 3 entre 2 y 4. Con esto, si nosotros ejecutamos con Control Enter, la puerta está tal cual lo hemos decidido, entre 2 y 4. ¿Está bien? Entonces esta función es bastante útil pues para básicamente definir intervalos de existencia de funciones o construir funciones de pulso rectangular. Podemos borrar esta parte que solamente fue utilizada para mostrar la utilidad de esta función y cómo lo vamos a utilizar en el futuro. La otra función importante que hemos colocado acá es ya justamente lo que hemos desarrollado en la teoría, ¿no? Vamos a eliminar, retirar para que se concentren acá. Aquí le hemos llamado a esta función respuesta al escalón. Entonces, simplemente esta función está graficando lo que nosotros hemos determinado en la teoría, esta parte de acá. 1 menos exponente menos t entre RC. Como podemos ver, esta función lo que interesa es obviamente la variable independiente, tiempo, y también interesa el RC, que es la constante de tiempo del sistema. Bien, entonces esta función entonces solamente recibe como entradas el tiempo, que es la variable independiente, y la respuesta, el tiempo de respuesta, que lo hemos llamado acá, del sistema, el TR. Y si se dan cuenta, es la misma fórmula que nosotros tenemos.
1 menos el exponente de t menos en TRC. TRC es el tiempo de respuesta multiplicado por el escalón unitario. Entonces ya tenemos construida nuestra función para solamente determinar la respuesta al escalón. Ahora podemos probar esto. ¿No? Podemos probar, de nuevo generamos nuestro tiempo entre menos 2 y 6 con 100 puntos. Y ahora en lugar de colocar la puerta, vamos a colocar la respuesta al escalón. Pero la respuesta al escalón, acordémonos que recibe t y el tiempo de respuesta del sistema. Entonces acá solamente colocaríamos t y por ejemplo le damos una constante de tiempo, en este caso de 1. Y veamos qué ocurre. Bien, vamos a eliminar esto para poder ver la gráfica de manera independiente. Aquí está. Acuérdense que nuestro barrido de tiempo en este caso lo hemos considerado de menos 2 a 6, por eso es que aparece el eje entre menos 2 y 6 y este es el sistema, ¿no? El tiempo de respuesta. La constante de tiempo del sistema la hemos puesto en 1. Si nos acordamos un poco en nuestra teoría, se considera que el sistema ha respondido al 90% en 5 taus y es 1 el tau o el RC del sistema o el TRS como lo hemos llamado. Entonces 5 tau prácticamente ya estoy muy cerca a la salida deseada, ¿no? Como lo podemos observar claramente acá. Bien, entonces esta respuesta al escalón también la puedo mover si es que me pongo a jugar con la variable independiente. Por ejemplo, ahora la estoy simplemente retrasando y esta respuesta debería empezar en 2. ¿No? Podemos observar, empieza en 2. ¿De acuerdo? Podemos atrasarlo, inclusive podemos adelantarlo. Si es que coloco acá más y empezaría justamente en el límite izquierdo de la gráfica, ¿no? Veamos, tal como lo habíamos dicho. Y si se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, en 5 taus la señal roja prácticamente ha llegado a su respuesta de estado estable, ¿no? Bien, entonces hemos construido ahora simplemente una función que es la respuesta al escalón unitario. Después de esto, como les digo, nuestro interés ahora es estudiar qué pasará si intentamos transmitir un tren de pulsos rectangular por este sistema. Un tren de pulsos rectangulares. Para esto nosotros hemos definido también acá una función que se llama una función que es el cálculo de la respuesta a la puerta. Aquí nosotros estamos aplicando el concepto de linealidad e invariancia en el tiempo. Si nosotros observamos acá, la función puerta está compuesta por dos funciones escalón, por esta función escalón y por esta función escalón. Acá de la misma manera, simplemente la respuesta puerta será pues la respuesta al escalón y la respuesta al escalón. Aquí podemos ver que ya hay un juego de más variables. Tenemos como siempre la variable independiente t. Tenemos el tau, que es el ancho de la puerta de la señal. Y este es el parámetro del sistema. Entonces aquí, en esta función, hemos metido tanto la señal como el sistema. Podemos probar a ver qué ocurre en esto. Tendremos que colocar, en vez de poner res escalón, poner como parámetro acá res puerta. Por ejemplo, ejecutamos el tiempo para que exista el barrido de tiempo. Le podemos dar más puntos para que la gráfica salga con más resolución o con mayor precisión. Bien, ahora por ejemplo tendríamos que decir cuál es la respuesta de este sistema si es que ingresa una puerta que tiene un ancho 1 y el sistema tiene un TRS o un tiempo de respuesta de 0.1. Es un décimo del ancho de la señal. De acuerdo a esto, ¿cuál debería ser la respuesta del sistema? Como el sistema es mucho más lento que la entrada, hasta 10 veces, y como hemos visto en las gráficas anteriores, el sistema
o la salida necesita 5 veces este tiempo para estabilizarse, para llegar a su estado estable, quiere decir que con estas condiciones prácticamente obtendríamos una puerta en la salida porque logramos con estos tiempos que el sistema responda cómodamente a esta entrada. Bueno, habría que definir primero acá respuesta y bueno, definimos y observamos. Entonces debemos obtener casi un pulso rectangular. Vamos a borrar nuevamente para verlo cómodamente, solo lo que me interesa. Aquí está. Si se dan cuenta, de acuerdo a lo que hemos colocado, aquí estamos colocando que el sistema está respondiendo con una puerta que tiene duración 1, es decir, que la puerta empieza en 0 y termina en 1, que no se está graficando, y el sistema simplemente se demora un 0.1 en responder. Y eso quiere decir que en 0.5 el sistema debe haber completado la salida. Y luego en 1 obviamente ya está mucho más cerca. Acuérdense que para que la señal exponencial llegue a 1 llegue en el infinito, pero acá está muy cerca. Y luego básicamente tenemos la forma del pulso. Porque el tiempo de respuesta del sistema es muy pequeño comparado con el ancho del pulso. ¿Qué pasaría si es que el tiempo de respuesta del sistema es mucho más pequeño que el tau? Esto quiere decir que aquí debemos cambiar de repente las condiciones, poner 0.1 y poner un sistema con un tiempo de respuesta de 1, ¿no? Obviamente aquí, como el ancho del pulso es muy pequeño, el sistema simplemente va a levantar un poco y luego va a caer rápidamente. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no? El sistema intenta llegar, debería llegar a 1, pero no puede porque inmediatamente la señal ya cambia de estado. Y simplemente vemos la respuesta, que del sistema continúa pues acercándose a 0 hasta el infinito, que es justamente la otra parte o del escalón que compone la puerta. Bien, entonces esta función puerta también podemos jugar con la variable independiente, ponerlo en cualquier lugar y vemos que simplemente obtenemos las respuestas individuales a las puertas ahí. Vamos ahora a suponer que tenemos un tren de pulsos rectangulares. Para esto se ha construido una función, ¿no? Función para generar un tren de pulsos rectangular. En este caso estamos dándole una frecuencia, un ciclo de trabajo a elección, el duty, que puede ser normalmente 50%, compuesto por n puntos por periodo y n per periodos. Por ejemplo, acá generamos un tren de pulso rectangular de frecuencia 100, un 50% de ciclo de trabajo, 50 puntos por periodo y 20 periodos. Esta es la función entonces que genera el tren de pulso rectangular. Si nos podemos dar cuenta, con los parámetros de entrada nosotros calculamos el periodo, luego calculamos el ciclo de trabajo, que es el tau, que es el duty por el t sub 0, hacemos un barrio de tiempo en este caso que está considerado solamente un periodo, construimos una base que es simplemente usando ya la función puerta de antes, pero ahora lo ubicamos en menos tau medios para que esté entre 0 y tau la puerta. Luego ubicamos en tau medios y el ancho es tau. Luego generamos en este caso una función de coeficientes para realizar esto sin utilizar el for. Aquí estamos aprovechándonos del poder del Julia para trabajar con matrices y simplemente con este comando estamos concatenando todas las columnas del resultado del producto matricial y eso lo hace que el código sea más eficiente y no usamos el for. Podemos probar esta función nuevamente acá utilizando lo que acá recomienda. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Función, copiamos todo esto, o en realidad tren de pulsos, y borramos esto de acá. De acuerdo a esto, ¿no? Estamos generando una función puerta de frecuencia 100, ciclo de trabajo 50, 50 puntos por periodo y 20 periodos. Entonces en este caso nuestro line spice debería estar desde 0 hasta 20 entre 100, que es el periodo, por 20 y 20 por 50, que es la cantidad de puntos.
Si hacemos control enter, generamos un vector de 1000 puntos y con esto deberíamos estar graficando. Bueno, hay que actualizar esto con control enter, volvemos a actualizar esto, removemos este resultado y ahora tenemos acá, vamos a eliminar y miren, acá tenemos pues el tren de pulso rectangular que hemos sido generado. Entonces tenemos un tren de pulso rectangular cuya frecuencia es 100 Hz, quiere decir que su periodo es 10 milisegundos, y 20 pulsos estarían pues en 200 milisegundos acá, 200 milisegundos, ¿no? Bien, entonces la función tren de pulsos funciona correctamente y ahora nos vamos a concentrar en la función que me permite determinar la respuesta del tren de pulsos rectangulares. De esta función lo que va a hacer es calcular pues la respuesta al tren de pulsos anterior, donde acá lo importante es que hemos incluido el tiempo de respuesta del sistema. En este caso estamos utilizando el bloque for para realizar la suma de las respuestas a los impulsos. Retamos a los estudiantes para que en lugar del bloque for utilicen estas mismas operaciones matriciales, lo cual le va a dar mucha más velocidad a la ejecución del código, ¿no? Pero lo dejamos a ver como una tarea, a ver si lo consiguen, ¿no? Bien, aquí nosotros, por ejemplo, estamos utilizando esta función, generamos 20 pulsos rectangulares con una frecuencia de 100 Hz y con un ciclo de trabajo de 50%. Tomamos 20 pulsos, en este caso hemos considerado 40 puntos por periodo, le estamos dando la frecuencia, estamos calculando el periodo, luego con eso calculamos el ciclo de trabajo y estamos poniendo el tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Acuérdense que con una frecuencia de 100 Hz el periodo es 10 milisegundos y el tau sería 5 milisegundos. Y quiere decir que 5 tau sería 5 milisegundos, quiere decir que para estas condiciones el sistema podría transmitir esta señal. Ejecutamos estos comandos con control enter, ejecutamos tren de pulsos, calculamos la respuesta, resta impulso, bueno, hay que actualizarlo nuevamente esta función, aquí lo ponemos resta impulso y ahí está. Ahora generamos el barril de tiempo. Si se dan cuenta aquí, por favor, consideren que esta generación del tiempo de la variable independiente está considerando cuántos periodos de la señal estamos viendo. Luego graficamos, cerramos esto, graficamos esto que es el tren de pulso rectangular tal cual como estuvo antes y luego calculamos la respuesta. La respuesta debería ser tal que prácticamente llega hasta arriba, baja y se mantiene, ¿no? Básicamente es esto. O sea, aquí podemos observar que el sistema responde muy bien a esta entrada. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos la frecuencia de la señal a 1000? Cuando cambiamos la frecuencia a 1000, lo que estamos haciendo es bajando el periodo a 1 milisegundo. Bien, si bajamos el periodo a 1 milisegundo y el tiempo del sistema también es 1 milisegundo, o sea, como el tiempo de respuesta es 5 tau, quiere decir que no va a completar la respuesta. Para esto nosotros, bueno, calculamos las respectivas tanto entrada como salida. Hacemos el barrido de tiempo correspondiente. Y ahora vamos a poner este comando, figure, que nos va a permitir ver la gráfica en otra figura para compararla. Graficamos el tren de pulso rectangular y luego graficamos el tiempo de respuesta. Fíjense ahora un detalle importante, ¿no? Posiblemente, si lo veo en las figuras, prácticamente son las mismas, pareciera que son las mismas en el sentido de los trenes de pulso rectangular, pero aquí podemos observar que la respuesta ha cambiado dramáticamente, ¿no? En este caso sí se puede observar que la señal verde eran unos pulsos rectangulares, 1, 0, 1, 0. Acá vuelta hemos perdido prácticamente la información. Y esto es
debido a que al tener un sistema con determinada capacidad de respuesta, tiempo de respuesta, y al haber cambiado la frecuencia a una frecuencia mucho mayor, quiere decir que la señal es mucho más rápida. Y este sistema ya no está preparado para trabajar con esta señal. Entonces tengo que cambiar el sistema. Cambiar este valor implica cambiar el sistema. Por ejemplo, la frecuencia la multiplico por 10. Digamos que el sistema también debería entonces dividirlo entre 10. Pongo punto 1. Volvemos a ejecutar. Calculamos la respuesta y graficamos esta respuesta en la misma figura 2 para observar la diferencia, ¿no? Acá se nota claramente. En el primer caso, era el sistema anterior con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, no pasa bien la señal, pero ahora que hemos conseguido un sistema más rápido, que es 10 veces más rápido que el anterior, podemos observar cómo fácilmente o cómodamente la señal pasa o es transmitida correctamente a través del sistema. Entonces ahora hemos terminado de explicar pues la respuesta de sistemas de primer orden, que es un concepto bastante fundamental, porque normalmente nosotros estamos interesados en transmitir pulsos rectangulares, que no es otra cosa que las señales digitales, pero sabemos que los pulsos rectangulares no son pues 1, 0, 1, 0, sino son generados aleatoriamente. Posteriormente veremos cuál es la diferencia entre un pulso generado aleatoriamente y un pulso que tiene características determinadas como esta señal de acá. Pero lo veremos en el dominio de la frecuencia.